ver, ahí vamos de vuelta. Decía que más pendiente del horario, del tiempo que me estaba tomando el video. Se me pasó contar qué pasó después que dejé de leer, digamos, que tampoco es dejar de leer, obviamente, absolutamente, pero sí dejé de estudiar mediante la lectura fundamentalmente. Empecé a estudiar escuchando, viendo, observándome, escuchándome, sabiendo que los que descubrieran en mí iba a ser tan humano como lo que descubriera en otras, o sea, que me iba a servir lo que yo descubriera en mí siempre para entender a otras personas y las formas de resolver que yo iba encontrando iban a servir para encontrar formas de resolver en otras personas, de otras personas. Pero durante ese tiempo, esto también obviamente basado en haber estudiado psicología. Había un profesor, dio un ejemplo una vez absolutamente bidimensional del tema, de la formación subjetiva, la constitución subjetiva, cómo se subjetiva cómo adviene humano un niño, una niña, cómo va culturizándose, digamos, que por supuesto que es un continuo, pero el profesor cuando enseñó eso explicó que en el mismo momento que el bebé, la bebé se descubre a sí mismo, a sí misma, descubre al otro. En el mismo momento, es un hecho. Él lo explicó de una manera absolutamente bidimensional. Yo después lo entendí en muchas de sus dimensiones. Pero es así. Es en el momento que nos empezamos a descubrir a nosotros mismos. Más nos vale que asumamos al otro y entendamos al otro, la otredad o la soberanía y la existencia del otro o la otra. Los otros, las otras, les otres. Bueno, eso fue otra de las líneas que nunca perdí. Que lo que yo estaba entendiendo en mí, descubriendo en mí, me servía para comprender a los demás, para comprender al ser humano en general, en particular, y en todo ese camino que duró muchísimos años, muchísimos, me acompañé, además de escuchando y observando, me acompañé con el libro I Ching. Bastante después llegó la Biblia a mi subjetividad, es decir, bastante después me resultó importante retomar la Biblia porque dos personas ateas
que se autodefinían como ateos, no pudieron evitar en varias ocasiones hacer descripciones históricas y terminar diciendo, porque cuando, no sé, cuando en la Biblia, en el momento que esto está en la Biblia, relata cuando pasó tal y tal cosa. Entonces, hechos históricos que una y otra vez volvían a la Biblia, incluso por gente que ni era católica ni creía en la Biblia como un libro sagrado. Eso voy a hablar en algún otro momento. Pero me sorprendí mucho cuando agarré la Biblia sin dogmas en ese sentido, o sea, sin tener una línea dogmática. Me sorprendí muchísimo, porque como lo leí fuera de los dogmatismos católicos, encontré pasajes de una belleza impresionante y de una profunda comprensión de la naturaleza humana. Y encontré, obviamente, para mí cuando los encontré no fue obvio, para mí fue importante y qué sé yo, o sea, fue una novedad. Yo subestimaba un poco bastante, porque todavía estaba como bastante enojada con la autoridad y con todo lo que implicara una autoridad. Por favor, absténganse de la interpretación berreta de tu papá. Y sí, obviamente, mi papá. Somos todos seres humanos, entonces sí, si los temas rondan, papá, mamá, cuando hacemos interpretaciones psicoanalíticas, cuando entendemos que pertenecemos a una cultura, a una época, a una idiosincrasia, a una historia concreta, o sea, tan multideterminados, que a veces sí papá y mamá vuelven a repetir, o volvemos a repetir, yo ahora soy mamá. Entonces, sí, repetimos los dramas de la época, sí, estamos inmersas en nuestro momento, y eso atribuye determinado trauma, determinadas situaciones, cuestiones a resolver. La astrología lo muestra muy bien también, es muy interesante cómo se pueden ver los traumas transgeneracionales. En la astrología están escritos ahí, te dicen esto, si vos tenés tal planeta en tal casa, es una cuestión que está solucionando epocal, como decían, usaba mucho esa palabra en un momento. Es una cuestión de lo que tiene que resolver tu generación, y tu generación no lo tiene que resolver para sí misma, tu generación lo tiene que resolver para la sociedad, para la humanidad, para todos, todas. O mi generación tuvimos unos cuantos temas que resolver. Obviamente a mí me tocó mi parte. Y eso, I Ching, Biblia, mucho escuchar, mucho ver, mucho mirarme, mucha autocrítica.